Wow, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es Well, maravilloso. God is mighty. Y quiero decirles algo, And I want to say something. no importa dónde estés, It Dios doesn't está matter where you contigo. are. Y cuando dices, he decidido seguir a Cristo, When you say, I will follow Jesus, ya estás colocando you're locating en el campo espiritual, in the spiritual realm, en el campo físico, in the physical, una fortaleza que te puede strength. proteger, that will protect you, que es la fortaleza del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. which is the strength of the Holy Spirit in our lives. Créeme que es más poderoso el que está en ti Believe me, it's more powerful the que one el that que is está en in el you mundo. than the one that is in the world. Y aunque Él levanta fortalezas para dañar And even al ser though humano, He lives strength to hurt the humans, buscando nuestras debilidades finding our y weaknesses. entrando ahí porque son puertas que nosotros abrimos, Because sometimes we open the doors. en ese momento, In that moment, cuando abrimos esa puerta, when Él we open entra that door, y crea una He fortaleza comes in and gives us a strength contraria a la de Cristo en nuestras contrary mentes. to Jesus in our heads, in our Y minds. entonces caemos en situaciones difíciles, And then we find difficult situaciones situations, depresivas, depressing situations, situaciones de muchas cosas que no son las que Dios quiere para ti. situations where God doesn't want us to be in that. Qué maravilloso es el Señor. How wonderful Y is our tenemos God. que tener en cuenta We have to have que in Él mind va como poderoso gigante, that He goes like a giant, a limpiando powerful tu giant, camino, guiding our path, guerreando por ti y por fighting mí, for us, para and que for no you, tengamos me, problemas. so that we won't have problems. Aunque dice la palabra que en el mundo tendrás problemas, Even though the word says, Mas the yo- word says that in the mas world yo we will have problems. he vencido el I mundo. Gloria a have- Dios. I have. Aleluya. Amen. Por eso en esta serie That's why in this series, de revelación que Dios nos ha entregado para este tiempo del of revelation that has 2025, returned to us in 2025, Dios siempre está revelando y mostrándonos las cosas que quiere para nosotros, para nuestra vida y para nuestra familia. God is always revealing the things that He wants for us and for our families. Hoy tenemos nuevo traductor. Today we have a new Gloria a translator. Dios. Dios siempre levanta. He always lifts up. Y aunque vengan persecuciones, And even though persecution may come, que es el título de la enseñanza de hoy, Which is la the title of today. persecución, the persecution, decidiste seguir a Cristo. did you follow? Did you Se va a decide to levantar follow al Jesus? enemigo. Pero acuérdate, no tiene arte ni parte en tu vida. Para la gloria de Dios. Remember, He has no place in Está your life vencido. to the glory of God. Está vencido y fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario And He was publicly announced Porque Él in lo the venció Calvary. en el Cross. huerto del Getsemaní. Y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Todos estos domingos hablamos de todo esto, ¿verdad? Y todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo en el mundo diariamente. Every Sunday we talk about this and what's happening in the world daily. Jesús Jesus nos habla de una revelación en sentido de un nuevo talks to us texto about profético revelation, prophetic en el revelation, Sermón del Monte, in the Sermon of the Mount, sino que advirtió a sus discípulos que serían perseguidos but He also told His disciples that they would be persecuted y odiados and they would be hated por causa de su nombre. as a result of following His name. Recuerden de eso. Remind yourself of Esto ha that. sucedido desde que llegó Jesús. This has happened since Jesus Lo came. vituperaron, lo maltrataron, They treated Him lo poorly. golpearon, They hit Him. lo apartaron cuando él hablaba de la verdad. They separated Him when He was Cuando él talking the decía truth. simplemente yo vengo a traer el reino de los cielos aquí en la tierra. When all He was saying was, I'm bringing the truth of heaven Sin here on earth. embargo, se había levantado para esa etapa, esa época de la vida, But this was the time that uno Jesus de los had. demonios grandísimos que todavía ejerce poder en la humanidad. In that time, there was a demon that had risen up, Y ese demonio and that demon es el demonio de la religiosidad. is the demon of religion. Uno habla de demonios sexuales y demás. We talk about different El más demons of poderoso sexual es ese. immorality. The strongest De one la is that one religiosidad. of being religious. Y por la religiosidad And because of being mataron a religious, nuestro Jesús. that's why Jesus was killed. Pero él sabía que iba a pasar But He knew that was going to happen para poderle darle a los religiosos
so he could give the religious people una lección grande a big de lesson entender que Él no vino a esta tierra to understand una- that he didn't come to this earth religión. to create a religion. Él vino para tener una relación con nuestro He Dios. came to create a relationship with us Para que and tuviéramos God, una relación directa. so that we would have a direct nuestro Señor relationship Jesús. with God. ¿No te parece maravilloso eso? Isn't Para that que amazing? Él fuera nuestro intercesor. en So el that he could cielo. intercede with us with heaven. No hay más nadie sino Él como intercesor. No one else can intercede Ante el with us Padre. before the Father. El velo se rompió The veil was broken en ese momento and in that moment para que tú y yo so that you and I pudiéramos tener una comunicación directa could have a direct conversation or con communication nuestro with the Padre Father. Celestial. Estos anuncios These announcements que Dios a través de Jesús nos entregó, principalmente en los evangelios, that he left in the Gospels, que no fue un solo evangelio, it wasn't just one gospel. fueron 4 There was 4 Gospels que Él nos entregó como testamento, como legado especial, that he left for us to read, to para understand, que entendiéramos que cuando decidimos seguir a Cristo, to understand that when we decide to follow Christ, el cielo se levanta. the heavens are risen Los up, ángeles abren sus alas, angels celebrate, se unen contigo en el Espíritu and they unite with y you hay in the cosas Spirit maravillosas so sucediendo, that pero, miraculous things pero can el happen. enemigo también se levanta. But the enemy also is rising up in that Veamos moment. lo que nos dice Mateo 5, 10, 12. Let's read it in Matthew 5. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados, dímelo en inglés. Bienaventurados. Los que padecen persecución Blessed are those that are persecuted por causa de la justicia. ¿Está en as a inglés ahí? result of following justice, Porque de ellos es el reino de los cielos. because theirs is the kingdom of heaven. O sea que maravilloso, ¿verdad? De ellos, de ustedes, es Yours el is reino the de kingdom los of cielos. heaven. Amen. Bienaventurados sois Blessed are those cuando por mi causa who, because of me, os vituperen they will be rejected persigan. and persecuted. y digan toda clase de mal contra vosotros, And many bad things are said about them. mintiendo, Lies are said about them. gozosos y alegres, Joyful and happy porque are those, vuestro galardón es muy grande, es grande, because our recompense is in heaven. sobre todo en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Because o de this is how nosotros. they persecuted the prophets that came before us. Qué palabra tan maravillosa nos deja What a el Señor, strong ¿verdad? word from God. Quiero que la tengas en cuenta para que sepas el mundo donde vives y todos los ataques que estamos nosotros recibiendo. Pero acuérdate que cuando recibes ataques, cuando recibes y te digan cosas y te echen para un lado, I want you to take this into account, because when you are rejected in the world, recuerda que tú eres una princesa remember that you are a y princess un príncipe and a prince del Rey de los cielos. of the King ¿No of te parece heaven. bien eso? Así que cuando tú te consideras desde ese punto, When you consider yourself from aunque te that point of view, desprecien aquí en la even if tierra, they reject you here on los que earth, no conocen a Cristo, those that don't know Christ, sabes, hay alguien que no te está there's someone who will despreciando, never reject you. sino que te estás cogiendo That con el he's abrazo choosing del you, and Padre, he's hugging abrazándote y you, and he's bringing you diciéndote, in, tú eres mi and hija telling you, amada You are my beloved en child, quien yo tengo in whom complacencia. I am pleased. Dios es lindo. God is good. Lucas 21, 17 nos dice de Luke esta manera, 21:17 en says, el otro evangelio, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Everyone will reject you because of my name. El otro evangelio de Mateo, capítulo 10, 22 nos dice, Matthew 10:22 says, todas las naciones Every nation los odiarán. will hate you. No tengan miedo. Todas las naciones Every los nation odiarán will hate you a ustedes por ser mis because you seguidores. follow me.
¿Qué dice tu camiseta? What does He your shirt say? decidido seguir I have decided a Cristo. to follow Christ. Y aunque te odien las naciones, And even if they hate you, aunque te odien las personas que no están en Cristo, even if people who are not in Christ hate you, tú y yo you sabemos and para dónde I, vamos. we know where we're Tú going. y yo sabemos para dónde está. We know where we're going Porque ellos no saben para dónde van. because they don't know where they're going. Pero nuestro compromiso But our commitment es que ellos también digan, vamos a seguir a Cristo. is to try to bring them Ese to es Christ so nuestro that they could also compromiso ante follow el cielo. Christ. That is our commitment with heaven. Dice 2 de Timoteo 3:12. Says Matthew, Es cierto. Timothy 3:12. It's true. Y todo lo que él quiera vivir una vida de sumisión, todo el que quiera vivir una vida de sumisión Everyone who wants to a live Dios committed to Jesus, to en God, Cristo Jesús, sufrirá will suffer persecución. persecution. Acuérdate que cuando te sientas perseguido, cuando en el trabajo te quieren decir cosas porque tú eres un hijo de Dios, Remember this when you're at work, where you're being rejected at work Y te because you're a echen pa' un Christ lado. follower, or you're put aside because you follow Christ. tu misma familia te va a echar a un lado. Even your family might put you Porque aside. dice que por mi causa habrá Because- división, Because of Jesus, you will be aunque vine a rejected. traer la paz en el mundo. Even though he was meant to bring peace on earth. Hoy día, una de las cosas que el enemigo trata de hacer, no solamente en la persecución física que tiene contra los cristianos Something that the enemy tries to do nowadays, not just in the physical persecution o con los que creemos y seguimos a of those who Cristo, follow Christ, es el ataque a nuestras mentes. is the attack on our mind. Hemos estado hablando todos estos días los devocionales, los que lo ven, We've been reading que through no, the yo los invito. devotionals. If you are not reading the Porque devotionals, I remind es you we have them. importante They're important. que entiendan todos los detalles de lo que Dios está haciendo en nosotros día a día. Because it's important that we're all on the same page of what God is revealing to our church. Y uno de los ataques importantes cuando no puede atacarnos físicamente One of the attacks that he es el does ataque a la mente. when he can't attack your body is to attack Ataques your en tu mind. mente. To attack your mind. Él va directamente He goes directly a nuestro cerebro to our mind para contaminarte. to contaminate us. Entonces a veces uno cree que es que te van a atacar con una espada, No, o te sometimes van a we think atacar that con un they're going revólver, o te van a To atacar. attack us physically, to Él- hurt us physically. Tiene toda la paciencia del mundo. The enemy has all the patience in the world. Poco a poco va trabajando tu mente. Slowly he starts working in your mind. Por eso tú das cuenta que hay personas que están normalmente hoy That's why you see y los people ves that are dentro de unas semanas, maybe unos meses, today they're unos okay, años y están completamente diferentes, and in a couple years they're totally contaminados, le different digo yo. because they have been contaminated. ¿Por qué? Porque se dejaron contaminar el mundo. Because they let themselves be contaminated by the Se world. dejaron contaminar de lo que el enemigo hace They let themselves be contaminated by what the en enemy does ciertas personas in other que people pueden influenciar tu that might vida influence your life para poder dañar tu integridad. to stop to Porque damage cuando your daña tu integrity. mente, Because once he daña damages tu your mind, espíritu. he damages your spirit. Cuando daña tu When he espíritu, damages your spirit, daña tu cuerpo. he damages your body. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Because we are body, soul, and spirit. Entonces, es muy fácil atacar de esa manera. So it's very easy to attack in that way. ¿Por dónde ataca él? How does he attack? A través de noticieros Through the amarillistas, news, leftist news, a través de revistas, through magazines, a través de profesores through teachers, que ya han sido professors adoctrinados that have been anteriormente. indoctrinated prior to. Óigale, han sido adoctrinados cuando ellos también eran jóvenes. Those professors might have been indoctrinated when they were young. Y a veces no tienes ni que salir de tu casa. And you might not even need to leave your house. ¿Dónde están tus hijos ahora? Where are your kids ¿Qué now? están haciendo tus What are hijos they en doing este now? momento? No, ellos necesitan privacidad. No, they need Vamos a privacy, you dejarle say. el cuarto con llave. It's okay to leave the door locked. Ah, sí. ¿Y qué hacen detrás de And las what are they llaves? doing behind that closed door? Muchos, uno habla de la pornografía, sí, es verdad, porque esa es una de las maneras para contaminar la mente. Now, porn might be a way to Te contaminate ataca la the mente, mind, to te attack your daña mind, y ahora quieres hacer lo que ves. que and es then you want to do irreal what you've seen, totalmente. which is not true, which is not Así no real. funciona. Pero But also, hay cosas que no son sexuales. there are things and there's attacks that are not Hay sexual. cosas que por medio de este medio tan interesante que Dios abrió como compuerta para este tiempo,
una compuerta en los cielos a través de la cibernética para que podamos llevar, como yo oro siempre, a través de estos mensajes, llevar el evangelio a toda la faz de la tierra. But through the internet, you know, the Lord can use it to extend his kingdom. Porque no me importa, ¿verdad?, que me conozcan a mí, o a ti, o a la alabanza. And Lo we que don't me use the importa internet to be es que known. conozcan a Jesús Our intent is that they know a Christ. través de la música. Un nuevo Through us, ministerio se through our levantó. music. Ustedes todos fueron partícipes de eso. You were all a part of that music that God has given to our No church. es para que ellos brillen, It's not for them to es para shine. que brille Jesús a través It's de so ellos y Jesus will podamos shine through llegar them. a través de la música, que es una de las cosas que el enemigo está atacando desde hace muchos años, desde antes que nosotros existiéramos. Even before life began, the enemy was using music. God was using music as well. En el cielo comenzó la rebelión. But rebellion began in music even in A heaven. través del arcángel, ¿verdad? Un ángel muy Through that grande, muy archangel, poderoso, que that se strong llama angel. Lucifer. Whose name was Lucifer. Si te das cuenta, que fue echado del cielo con la tercera And he was parte, kicked out of heaven de with los 1/3 of ángeles. all the angels from heaven. que hoy día son ángeles caídos, And now they're fallen angels para poder ejercer también that are Poder. here acting sobre la corona de la creación. against the people of God. ¿Quién es la corona de la creación? Nosotros somos la corona de la creación. Porque Dios nos hizo a su imagen, Because God made a su us imagen in his image. y semejanza. God made us in his image Somos la corona. and his likeness, and we are Pero ¿qué the hizo el crown of enemigo? the Como earth. no se podía quedar quieto en el paraíso, introdujo en la mente del ser humano su veneno. So it was in the Garden of Eden that the enemy started planting a seed of his venom in the mind of those who were in the Y Garden of Eden. todavía lo sigue And he introduciendo continues to do it in this way, para dañar las mentes to damage y the minds convertirlas en temores y problemas y and dificultades. put in their fears and trouble. Esta contaminación está a todo nivel, This contamination exists in every level porque él necesita manipular la mente de los seres because he humanos. needs to manipulate the mind of the people. De esa manera persiguen. That's how they persecute. Y Dios nos entregó la palabra But the Lord has given us para the poder word so contrarrestar. that we can act los against ataques del the attacks enemigo. of the enemy. Él nos entregó la palabra que se recuerda que les comenté que él ahí cuando estaba en el desierto, ¿con qué tuvo que decirle al enemigo? When Porque Jesus el was in the descarado lo desert, atacó a él how did también. he respond to the enemy? He used the word. A la mente. ¿O cuántos de nosotros también nos atacan, aún hasta con dinero, con el poder? Or how else are we persecuted with Por eso es que se levantan temptations líderes of en las power, of naciones money? que caen por poder. Dinero y poder. That's why many fall because of power and money. Y él sigue en la persecución diaria And the enemy continues to persecute us on a daily basis para que podamos caer permanentemente en su lazo. so that we can fall in his trap every day. Muchos de nosotros aún no nos damos cuenta en qué momento caemos. Some of us can't even tell when we've fallen. Y no importa si eres niño, And it doesn't matter if you're a kid, joven o a young adulto. person, or an adult. Para él no hay edad. To the enemy, Por there's eso tú no te das cuenta discrimination of age. That's why you can tell Que muchas personas that many people están aquí, are here. adoran al Señor, They praise God están here. en la alabanza, They're in the en la worship. adoración, They're que uno de los instrumentos worship. importantes que tiene el Señor, la adoración y la Which is an oración instrument that the y el Lord ayuno has. para romper todo lo que el enemigo quiere hacer en tu mente y en todo. Pero cuando pierdes el hilo, But when we lose our sight of where o we're sea, cuando going, estás tejiendo y perdiste el tejido, se dañó el tejido. when we lose sight of Y where eso es lo we're que quiere el going, enemigo, para distorsionarte. Porque then en la our minds are adoración contaminated. hay bendición. Because in worship, there's blessing. Cuando tú adoras al rey, el enemigo When tiene you que worship huir. God, the enemy has Tiene to que flee. huir. He has to flee. Y aunque entiendas tú que eres atacado, And even if you understand that you're being ¿sabes? attacked, Tú tienes que decirle, ¿sabes qué?
no tienes arte ni parte en Or mi when you vida. understand that you're being attacked, you have to Porque el respond. que vive en mí es más poderoso que el que vive en el mundo. Y Él ya murió Amen. por nosotros. Y Él ya. And the one who is in you is Nos tiene en stronger than the lugares one who is celestiales. outside who might be persecuting you. Primera de Corintios, 1 capítulo 12, Corinthians 26 nos dice de esta 12:26 manera. says, Que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. if one part is hurt, then all are hurt. And if one part is Yeah. honored, all are Eso rejoicing sería with lindo, him. ¿verdad? That would be nice, right? ¿Y qué nos dice Apocalipsis What does Apocalypse say? 3:2? 3:2. Despierta, Wake up, iglesia. Wake up, Le church. pongo yo el iglesia porque la iglesia I es put tú the y yo. church. In church is just you and I. Wake Despierta. up, church. Fortalece lo poco que te queda. Strengthen the little that you have left. Fortalece lo poco que Strengthen te the queda. little that you have left. Porque hasta lo que te queda, Because even what is left, porque hasta lo que te queda because even what is left está a punto de morir. is about to die. Porque es poco a poco, Because lentamente que Él está contamination is penetrando slowly and tu slowly vida and slowly y comienza por tu into- cuerpo y cuando te das cuenta ya estás And when you, perdido. and before you know it, you're fully contaminated. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi I Dios. see that your actions Te dice la don't palabra de comply Dios. with the requisites of God. Por eso tenemos que This is tener what en the word cuenta la says. palabra That's why you have to have the para que word, podamos romper clear toda in your mind fortaleza so that que you se can go levante against en contra del everything conocimiento that de la palabra de Dios. Gloria a stands Dios. up against the knowledge of Christ. Amen. Por eso, yo no entendí por qué el Señor hace 2 semanas terminamos en el verso 8 del Sermón del Monte. So 2 weeks ago, we were reading the Sermon on the Mount, but we stopped on verse 8. Les dije que continuáramos hoy. And I said we would continue Porque today estamos en celebración, ¿verdad? because we're 14 celebrating. años y We're still seguimos en celebrating our celebración. 14 years. Pero ahora celebración de hoy de conocimiento de la And palabra. today we're celebrating with knowledge. Y vamos a hablar del verso 9 del capítulo 24 So de let's Mateo, read verse 9. que nos dice de esta manera. Fíjense, para que lo vean. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán You will be arrested, persecuted, and killed. en todo el mundo. In the entire world, Los odiarán you will be hated. por ser mis seguidores, Because dice el you are verso my 9. followers, says Fíjate Matthew a dónde nos dejó 24:9. Dios para el día de hoy. This is the word from God for today. Entonces os entregaron, la versión de Reina Valera nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa. And de another seguir a version Cristo. says that you will be given to tribulation and you will be killed and you will be hated by all the people because of his name. Por eso les quise llevar estos versos anteriores de introducción That's why I wanted to bring these para verses que entiendan so that you could en el tiempo que understand estamos viviendo, the time that you're living. porque son tiempos proféticos. Because they're prophetic times. Todos sabemos y hemos entendido a través de los tiempos We all know and we understand through time que muchos de los países orientales that many of the Asian countries, no creen en Jesús. They Creen don't en believe in otro Jesus. Dios The que Middle no es tu Eastern Dios countries, ni they el don't mío, believe es in de amor, Jesus. el nuestro Dios, ¿verdad? Creen en cosas totalmente diferentes. they believe in different things. Y físicamente hay persecución And dentro de los physically, cristianos, there's persecution of the Christians in en those los cristianos, countries. para los cristianos. ¿Se recuerdan las fotos aquellas cuando ISIS estaba haciendo de la suya? Y degollaban a cristianos y no es más que los cogían y los grababan para después colocarlos. There were some very No es que sean bestias, difficult que sí pictures son. that Sí, porque están poseídos, sus mentes están poseídas por el poder de Satanás. there were some pictures that ISIS had rotated in some time ago where they were persecuting Christians, killing them and Y eso es recording it. religión, And that's the result of religion. todo por religión. Todo lo que está sucediendo en ese Medio Oriente, la gente dice territorio, sí, puede Everything ser, that's happening in that region, pero lo principal it's all the es result el campo religioso para of poder how- dañar.
religious people are in La those areas. religiosidad sigue haciendo estragos. It's that commitment to religion that is making damage in those areas. Pero Jesús dijo, But Jesus said, yo vine I came a traer la palabra de Dios. to bring the word of Yo God. vine a relacionarse I came contigo. to create a relationship Yo with vine a you. abrazarte. I came to be Yo with vine you. a ver lo que tú sientes. I came to care about how you feel. Yo vine a sentir como tú, I came to feel what you feel, a entenderte, to understand que you, nos podemos equivocar. that we can make mistakes, No es que nos podamos, que nos equivocamos. that sometimes we make mistakes. Pero yo te abrazo But He nuevamente brings us back, y te cojo como el hijo and He still pródigo. loves us, and He brings us Qué back. ejemplo tan maravilloso into nos his deja el heart. Señor. La semana pasada estuve en una reunión de pastores Last week I was in a meeting with pastors de acá del condado Broward here in Broward, y llegó un pastor de una iglesia en Israel. and a pastor from Israel came. Me llamó la atención porque, wow, cristianos en Israel. That was interesting. Y él nos contó la verdad de lo que sucede ahí because mismo. He represents the Christians in Y Israel. cómo la religiosidad And he de was aquellos telling us fariseos, how those seduceos de la época todavía ejerce how poder that religion that we saw en in the ese Bible pueblo, que es continues escogido to por attack Dios. Christians in that area. Tú sabes que allá no puedes, nos decía él, no puedes evangelizar. You know that in Israel Y you si can't tocas a un niño para hablarle de evangelize. Jesús, And if you vas speak 3 to años presos. if you speak to a child about Jesus, Si you'll te go das to cuenta jail lo for que es la 3 years. religiosidad. That is the result of religion. Porque las culturas muchas veces siguen nada más lo que dijeron los abuelos por tradición. Because culture sometimes is only following what the grandparents were saying through time. El poder ha hecho que a través de los tiempos y los siglos hayan distorsionado aún el evangelio de nuestro Señor. Power has made it so that throughout time the gospel of Christ has Y been no todo el contaminated que as well. habla de Jesús And that's why not everybody who speaks about Jesus es de Jesús. is of Jesus. Si te das cuenta, distorsionaron They've distorted the gospel. aún con creencias tradicionales como todos venimos de iglesia tradicional. Sometimes Muchos. even with some traditional belief systems that we might come Y from. aunque tienen parte de la verdad, And even if they might have some part of the truth, la religiosidad les religion cambia has el changed, concepto has distorted para the no seguir context a Jesús, sino seguir lo que dice un so hombre. that we're not following Jesus, we're following Seguir what a cosas person de says. tradición And we're starting to que follow todos lo tradition, hacíamos. like we all might have done. Tengamos cuidado. Let's be careful. El fanatismo fundamentalista religioso, sea de la religión que sea, no es de Dios. Being a fanatic, being a fundamentalist is not of Christ. Por eso no solamente esto ha llegado al Medio Oriente, no, ya estamos And this en el isn't only in the Middle Occidente, East, that's also here. este mundo occidental que hoy día está usando el enemigo a nuestros hijos que tienen mentes tiernas That's even reached here, the West, and it's reaching our children para poder adoctrinarlos so that they can indoctrinate our children con un tema que todo tiene que ver con lo mismo al final, At the end, it all is coming El from the same socialismo. place. con las ideas de Marx, They're Lenin, indoctrinating them with the ideas las of Marx, creencias of Lenin, izquierdistas, those leftist ideas, la ideología de género, the todo este gender tema, ideologies, el evolucionismo, evolution, el ateísmo, atheism, que se están introduciendo sobre todo en las all of universidades these things are being hoy introduced día. in universities Y nosotros nowadays. mandamos a nuestros hijos felices And we send our kids so happy y creemos to que school, ya hemos to terminado. university, and we Porque think we've créeme finished que our el niñito task de 3, 4, 5, 6, Because 7, we've been- 8 acarrea because we've bastante been trabajo. raising them when they were little ¿O no? Los que han sido through the padres. ages, Pero resulta que nosotros terminamos and we think that we're done. creyendo que crecieron. Y los when we mandamos see them porque son los grown up, mejores and we send them alumnos. to college, Y when los they're young mandamos a adults, universidades. and we send them to university. Y créeme algo interesante. And believe El something. foco de infección más grande que hay están en los planteles educativos.
The largest place of es el ataque contamination is más at the directo universities. que tiene la juventud hoy día. The biggest attack on the youth is at Son university. tiernos. They're young, they're impressionable. Alguien que sabe mucho un día me dijo, Someone who knows a lot told me mi once, querida hija quería estudiar, ya que está aquí, tengo que because my descubrirla. daughter wanted to study. Quería estudiar, She wanted to go to tenía los 12, 13 años. She was 12, 13, Y alguien le dijo, and someone told her, el presidente de esa universidad, the president of that cuando university, ya estés lista, when you're ready, ven donde mí, come to me, que yo te entro para que estudies. and I'll bring Te you abro las in, puertas, no and te I'll open the preocupes. doors for you. Sí, está bien, se oye bonito, ¿verdad? That sounds nice, right? Todo se oye lindo. All that sounds nice. El problema no está en lo que se oye, sino en lo que viene detrás de lo que se The oye. problem is not in what you hear, ¿Me but what's behind entendiste? it. Y como están tiernos, And because they're impressionable, hoy día en todas las universidades el enemigo nowadays, ataca in every para college, the sacar enemy tus is hijos de tu attacking casa, so that they del can take núcleo your kids familiar. out of that Y family como nucleus. van por bien, And because it sounds like they're porque going van for a la something mejor good, universidad, because they're going to a good university, tienen los 16, los 17, los at 18, 17, 18, ya se creen hombres o they mujeres believe that they're adults, men and women, y se sienten que están bien. and they think ¿Y that they're sabes qué me good. dijo este hombre que fue profesor de Harvard? But you know what this Profesor man de told Yale. me? He was a professor of Harvard, a Y professor of director de Yale, esas and universidades. director of that Me university. dijo, no la mandes. He said, don't send her Porque le out. abrieron para Harvard. No la mandes He a said, los "Don't send 17 her todavía. At 17 Déjala 2 anywhere, añitos más, to any a que university. madure Keep her in your su home for a mente few more days, few more para que years, no so sea that her mind can agarrada mature, como presa fácil so that del they enemigo can't take advantage of her. y sean adoctrinados And she en can't be otro tipo de indoctrinated. mentalidad. In a different kind of mindset. El problema está en que muchas veces no son cosas como que te hablan de Cristo, Sí. Sometimes it's hard to tell Te because they hablan de might even Cristo. use Jesus or Christ porque in hay the conversation. otras sectas Because there's other que sects se disfrazan como that cristianos, look like Christianity, se disfrazan como católicos. that look like Catholicism, Sí, se ve bien, ¿verdad? and they look okay, Se disfrazan de lo que tú quieres sentir que and te they ves bien. might act like Y anything las that you need to mentes hear. tiernas de los And muchachos those no impressionable entienden minds eso don't y understand that. caen en ese they fall in that tipo de trap. cosas y los adoctrinan a And otro they're tipo indoctrinated de creencias, into a different belief system. pero no les dicen la verdad, But they don't tell them the truth. sino que a medida que van entrando It's just poco a poco, slowly le van revelando, they start showing them aunque ya no es Cristo, that it's not el Rey Jesus. de la Gloria, porque están contra Cristo. Because in reality they're Porque son against perseguidos. Christ. Because they're being Pero persecuted. cuando se dan cuenta, ya no pueden salir. But when the young people can tell Y el what's que está happening, they've detrás de already todo been eso es Satanás, indoctrinated. atacando a And tus hijos behind all of that is para que se Satan salgan. Por eso, attacking your ayer children. aprendí algo. Mira, hay algo interesante, que el 75% de nuestros There's hijos something interesting. It's cristianos 75% of our que han kids decidido seguir a that have Cristo decided to follow Christ se pierden en la will be universidad lost when they're porque son in college. adoctrinados y ya no Because they tienen will el be mismo indoctrinated. power, el mismo Because they sentir. won't have the same feeling, the same belief Entonces fíjate que a system. veces no es con golpes, You know, sometimes a it veces no es isn't con through matazones. tribulation. A veces es matar la mente de Cristo Sometimes- en la mente de nuestros hijos para que se pueda Él ejercer poder. Y cuando les presentan las figuritas, Sometimes it's just to protect the Del mind of enemigo our que les children presentan, so that when the enemy comes y attacking le ponen el primer anillo, and tenga they put the cuidado. first ring El segundo anillo, and the second tenga ring. cuidado. El tercer anillo, hay anillos hasta el 37. Ustedes averigüen qué es eso. La verdad es que es la realidad que se está viviendo en el mundo hoy día. This is the truth that's Y being que cada día, década a lived in década, the world right now. tiempo a tiempo, siguen ejerciendo y los muchachos se siguen And perdiendo. throughout time, the youth Ya no continues vienen a la to be iglesia lost. porque They don't han come back to perdido la church fe. because they've lost their faith. Han perdido el primer amor. They've lost their first love. Agárralos nuevamente. Grab them again. Ora por ellos. Pray for them. Ayuna por ellos. Fast for them. Comienza a ejercer poder, que el que está en ti es más You have poderoso the que el que está authority en el mundo. to fight Gloria for a them, Dios. and who's with you is stronger than him who's outside. Amen.
Tienes que entender que mientras están bajo tu cobertura, estén donde estén, While they're under your covering, tienes no que matter where they are, sembrarle la you have palabra. to continue planting that seed. Porque allá afuera se la están Because in the sembrando world, permanentemente. the enemy will continue to plant his seed. El Salmo 11.3 nos dice de esta Psalm manera. 11:3 says, Yo quiero que te grabes este salmo o cópialo, ponle una foto. Dice, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan. Se desmoronan. when ¿Qué the pueden hacer foundation los of the justos? law and order are broken, Porque están desmoronándolo allá afuera. what can Pero the just tú como people do? justo te tienes que levantar In the world, para they might poder be decir, doing mi this, hijo me pertenece but you have y to le stand pertenece strong and in al que faith ha dicho Jesús ha and in decidido authority seguirlo. for your children. Fíjate, las responsabilidades comienzan en el momento de la presentación del niño aquí. Your responsibility begins when you're ¿O presenting your tú crees child que here. traes dos personas de You think that testigos those por two people that we bring as por llenar un witnesses espacio? were just filling space? Ustedes juraron You swore ante Dios, before God, pactaron ante you Dios made a pact before tener God la vida de ese niño have the life con of el that cuidado hasta que child, sea grande, ¿verdad? Y la iglesia, protecting them como and bringing iglesia, them to Christ. tenemos una responsabilidad And as a de church, educarlo we para have cuando sea grande, that nunca se responsibility aparte del libro de la ley, gloria to a bring Dios. them up in Christ so they never leave Him. Y cuando se levantan, créeme, es maravilloso. Mi hija se quería meter en cualquier cosa ya en la universidad. My daughter wanted to enter many different Ella things in trató school de and college. meterse en A, B, C, She D. tried to Bueno, enter ABC. ya en el high school se metió en todos los deportes y ninguno la aceptaron. She tried to get into many sports when she was in high school, but none accepted her. Porque de pronto no te tienes que sentir mal porque no te aceptan en algo. You need to not feel bad if Ese you're no es lo rejected. tuyo. It's not for Dios you. tiene a cada uno de nosotros algo diferente. The Lord has something different for each Algo of con us. dones y talentos diferentes. With Y cuando llegó a la universidad, lo different único que gifts, each of encontró us. And when she got to es school, un went to deporte college, bastante salvaje. she got into a really savage llama eso? sport, ¿Rugby? rugby. Pero se dio la idea de que, bueno, hice algo por el deporte. No todos somos deportistas, mi hermano We're not querido. all athletes. Eso no importa. Hay gente que necesita también el Señor para estar en la alabanza, en la adoración, para evangelizar. Muchacho que estás aquí, Young person who's here, Dios te necesita. the Lord needs you. Yo de pronto no puedo llegar a ese muchacho, I can't get pero tú con tu I testimonio might not be able puedes to get llegar a ese to niño the young people o a esa around you, niña but you can. o a esa universidad, I might not be able to reach that porque university, te but pueden you ofrecer can. todo tipo de fraternidades que hoy día existen en las universidades. ¿Fraternidad de qué? Ten cuidado. They porque might le ponen offer you otros even nombres, to enter pero into detrás está fraternities, Satanás. But behind that is Hay the enemy. Asambleas de Dios tiene que hallar. The en las Assemblies of God universidades. has a system called Chi Búscate Alpha. una cristiana, Find one pero de that's verdad. Christian. Find one that's Y true, that knows the marquemos truth. la And diferencia, let's mark porque the el difference, enemigo va a because querer the seguir enemy maltratándote para que te cambies. will continue to try to contaminate you so you change your mind, your belief Fíjate system. lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios 10:4. See what 2 Corinthians 10:4 says. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dilo en Because inglés. the weapons of our fight are not in flesh and blood. They are strong in God to destroy every fortitude. Lo dijo el Señor. This is what the Lord says. Si tú tienes esas armas contigo, If you have those weapons with you, vas a destruir fortalezas. you will destroy everything that Vas rises a up poder against God. guerrear por tu You will hijo, be able to por fight tu for hija, your family, for por your tu kids, esposo, for por tu your esposa, husband, por quien for your esté wife, for whoever siendo atacado is being attacked por el enemigo. by the enemy. Agarra ese verso. Grab that verse. No son carnales, no luches Your con la weapons carne. are not No luches made con of el flesh and profesor. blood.
que Don't te está fight against adoctrinando the tu hijo. professor who's No indoctrinating your luches con la child. universidad. Don't fight against the No university. luches con las amistades de tu Don't hijo. fight against the friendships of your, Lucha your por su children. alma. Porque si Fight cada for uno de his nosotros como padres soul. luchamos por las almas Because de if nuestros each hijos, one of us fight vamos for a our encontrar children, la victoria. we Gloria a will find Dios. victory. Glory to God. Una fortaleza es un área que somos mantenidos en cautiverio. A stronghold is an area in our lives where we are being Que es held parte de captive. la vida y que el enemigo quiere mantenerte en opresión. And it's an area where the enemy wants to keep Porque you tú no te das captive. cuenta, pero estás siendo Because you might not be able oprimido. to tell, but you're being oppressed. Y en ese momento tu hijo lo que dice, And in that no me moment, siento bien en mi casa, your child might no be me saying, siento "I don't bien feel acá good ni at allá. home. I ¿Y don't sabes por qué? good Porque here or there." ya está siendo oprimido. Because he's being oppressed. Tengan cuidado. Be careful. Pero Dios nos manda a tener libertad. But God has called us to live in freedom. Por eso tenemos que utilizar las armas de Dios. That's why we have to use the weapons of God. Fíjense lo que pasó con este muchacho Charles Kirk. Kirk. See what happens to this young man, Charlie Kirk. ¿Qué hizo él? What did he do? Aprendió la palabra, He learned the word. la puso en He práctica. put it in practice. Pero dijo, no me voy a quedar callado. But he said, I won't be Es que quiet. no me voy a quedar I callado. won't be quiet. Voy a hablar lo que aprendí I will speak y what voy I a have llevar el learned. evangelio And I a will take dónde? the- A las universidades, And a I la will take the juventud, gospel to a the todo lo que se universities, to levante the en young contra de la people, juventud and anyone who stands against the young people, para derribar fortalezas. to break down the strongholds. ¿Por qué él escogió eso? Porque Why era did he choose that? donde Satanás reina. Because he started hitting right where the enemy wants to reign. Todos cuando estamos jóvenes queremos vivir nuestra vida. When we're young, we want to live our Que lives, dice por allá la vida loca. the crazy life. Pero cuando llegamos y vemos la vida loca, But when como we le- go and we live that como crazy le life, pasó a aquel que quería su platica y se fue like what happened to that young y man that tuvo wanted que his money and revolcarse con left, cerdos y and he had demás. to eat Y pig's regresando food del papá, and come papá, back me to the equivoqué. father and say, Sorry, Father, I'm papi, me sorry. equivoqué, quiero regresar contigo. Sorry, Father, I made a mistake. I want to Le come tocó. back. He had Que to come no te back. toque a ti. Let that not be Que you. no te toque a ti. Let that not be you. En esos sitios reinan porque Él necesita activar a nuestra juventud. The enemy reigns in those universities because he needs to activate the youth. Charlie se levantó And Charlie Kirk, con ideas diferentes. he raised himself up Peleó contra las fuerzas de maldad, to speak in those hablándole universities, con to la speak against palabra the de enemy, Dios. speaking the word of ¿Y God. cuántos seguidores And how many tuvo? followers did he have? Millones. Millions. Millones. Millions. Mira lo que dice Colosenses. Look at what Le estoy dando Colossians versículos says. para que tengan I'm giving you these verses so you Herramientas. have the tools to fight. 2:8. Colossians. No permitan que nadie los atrape en filosofías huecas. Do not let anyone Cuidado. entrap you in philosophies that are empty Y disparates elocuentes and eloquent nonsense que nacen del pensamiento humano. that are Porque born from the mind of the human. toda filosofía que se aprenden en Every universidades philosophy that's son escuelas de learned pensamiento. in the university ¿Sabes are lo que son? just schools Escuelas of de thought. pensamiento desde Schools of Sócrates, thought. Plato, From todo Socrates, eso Plato. existían ya las escuelas de pensamiento. Those are all schools of thought. Ahora, ¿cuál Now, es la mejor escuela? ¿El which del one is the pensamiento best filosófico school? o lo que Dios te coloca philosophy para of que the tengas a world, tus hijos of what the agarrados word el says. bendito? Gloria a Dios. So you can have your children in love with Christ. Y los poderes, termina el verso, y los poderes de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. And of the Anótenle, spiritual tómenle powers foto porque eso of this es lo que world quiere el enemigo, and que not tus of hijos Christ. no lo tengan. Because this is what the enemy does not want your children to know. Charles Kirk, Charlie o Kirk, al tratar de desprogramar. Oye, ¿cómo se programa una computadora? Aquellos que son técnicos en computers. Se programan, ¿verdad? Pero ¿cómo puedes desprogramar una computadora? so how can you Eso es lo deprogram que a trató computer? de hacer él en las This is what he universidades. tried to do at universities. Desprogramar He la tried to mente. deprogram the minds Desprogramar la mente de Deprogram the aquellos que minds ya estaban of cautivos those who con had already el been enemigo, con el captive enemigo. by the enemy. Se levantó Satanás. The enemy stood Se up levantó en mentes podridas, in mentes minds that dañadas have been contaminated, con estas that nuevas have been culturas. broken
by this new culture, que todo le coloca un nombre para poder disfrazar lo que está detrás de because eso. they put a name to everything, but it's really hiding what's behind. Pensamiento Juan. Que eso es un solo problema entre blancos y negros. And they call it different things, different fights, like Que es un problema de religión. that it's a fight of religion. Los que creen acá y los que no creen. Bueno, sí, es lo que creen y los que no creen. Esa es la realidad. And that is the truth. Por It is eso who tú ves believe and tanto who doesn't ataque, believe. porque That's ya why you see so contaminó el many gobierno. attacks. Los gobiernos del mundo están contaminados. That's why you Y see al so many contaminar attacks los in gobiernos se government. contaminan universidades, Because se the contamina governments are todo. contaminated, the Pero schools Dios are está contaminated. levantando But hombres y God is mujeres de rising Dios up para que podamos men hacer and la women diferencia, that can mark the para que difference. podamos coger y adoctrinar a nuestros So we hijos can como Dios quiere. teach our children like God wants. Por eso mi plan That's why my en plan esta casa in this house es que los muchachos sirvan desde pequeños. is that kids serve since Que se they're puedan little. montar aquí, que se puedan And montar they can allá, be allá here. en todo. Aquí no es para adultos solamente, aquí This es is para not que just los for muchachos adults. sirvan a This Dios is for y en everyone, all the sirviéndole a kids Dios to reciban la serve. palabra And y al they can like recibirla that learn entiendan the word of God. que es mucho mejor un minuto en su casa que 1000 fuera. de 1 ella. minute in the house of God is better than 1,000 aside from Him. Juan 3:19 nos dice así. John 3:19 says, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. and this is the condemnation that light came to earth, but men loved the darkness more than Por the eso light. mataron al muchacho, a Charlie, This is porque why they killed prefirieron las Kirk, tinieblas. because they prefer No se trata del darkness. muchacho que lo mató, It's not even about se the trata guy de who lo que killed lo him. adoctrinaron It's about para those who llevar indoctrinated su him debilidad, to bring his weakness, su debilidad, to bring his abriendo weakness, una compuerta bajo la debilidad, and to use his weakness bajo esas creencias que through tienen those different nuevamente, belief systems. fueron atacados. Madre make the y attack. padre que estás oyendo en este Mom and momento, dad who's listening today, levántate fuerte. stand up strong. Dios te está entregando las God fortalezas is y las giving you the armas. strength. Y cuando el enemigo se levante en tu casa, And when the enemy sigue stands orando, in your home, sigue creyendo, continue praying, pero continue también believing, sigue ejerciendo lo que and Dios te continue entregó doing para what que God has seas given you to aquella do, persona to be que adoctrina a tu hijo the como person debe who de ser. teaches your child as it Ellos should se be. pueden levantar como gato bravo. Y déjame They might decirte be que el upset. gato no tiene más They might braveza fight you. que el que vive como el león de la tribu de Judá, que But they cuando will not ronca, win él, against Dios the God mío, of heaven. cuando él ronca, dice la selva, toda a la lion selva se pone. Snores, Pilas. the entire, ¿Sabes por qué? Porque no es el más grande. No, no es el más grande de la selva. because even though it's Pero not es el the más fuerte largest que cuando animal ronca in the se wilderness, siente. Y even when he cuando snores, you Jesús can hear him. And when Jesus habla, se speaks, siente. Y you el can hear it. enemigo And the tiene que enemy huir en el has nombre to de flee Jesús. in the Amén. name of Jesus. Este muchacho, Charles, fue un mártir de este And tiempo. Kirk, he was a martyr of our time. Yo lo traigo a colisión en este momento I want to remember him today porque él, tratando de llevar because as he was trying to bring la palabra de Dios en las universidades, the word of God to colleges, fue donde se metió en la boca del he mismo walked Satanás. into the mouth of the enemy. Ustedes no tienen ni idea You have no idea lo que se ejerce ahí a nivel what is espiritual. happening in a college Y menos campus. si tú no la tienes, menos tus hijos. And if you don't know it, your children know it even less. Cuando los mandas para otras When you ciudades, send them to another ¿quién los city, vela? who is taking care of them? ¿Quién está pendiente de ellos? Who is taking care of them? No tienen edad muchas veces. They might not even be of the right Si es age en yet. nuestras casas If it's even in our y tenemos home, que estar pilas, and we have to be ¿cierto? watchful, Y dándole, imagínate solos y sueltos de madrina. imagine when they're all alone. Él At a trató de college. cambiar la mente. Charlie sabes tried to algo? change the minds Que of the me llama young la people. atención que aún murió como un mártir. And it calls my attention that he was killed Pero like a martyr. el mundo entero But se the revolucionó. world, the entire world was, Y no se trata de derecha ni izquierda, el mundo se the revolucionó. entire world Porque el Cristo responded Jesús que él estaba to what hablando happened because they estaba knew ejerciendo that he poder was en speaking todas the truth. partes.
Y por eso vino en Tailandia, en That's why Italia, all over en the España, world, in en different Inglaterra, countries, in y aquí England, in mismo Italy. se levantó el evangelio y la gente And the- adoraba y and adoraba y gospel is adoraba. rising Porque a up in these veces se places tienen que as a caer result of líderes his para death. que se levante el evangelio y venga And lo que estamos esperando, el avivamiento más grande de la tierra. Porque cuando se levanta la apostasía, se levanta también Satanás. Pero también el Señor. Esteban, ¿qué hizo? what did it, Se metió Stephen en do? contra del enemigo He wrote- directamente. Un niño de 22 años, era He un was peladito, 22 years old. pero que amaba a Jesús And he loved maravillosamente. Jesus. Y fíjate lo que les decía This is what he said. en Hechos 7, 51, Acts 60. 7:51 through No se 60. preocupe, que seguimos andando. Hoy casi termina. Duros de servir, le decía, e incircuncisos, de corazón y de oídos. Of heart and mind. Vosotros and resistéis siempre al Espíritu Santo. You're always resisting the Holy Spirit, Como vuestros padres, así también like vosotros. your parents did. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Which of the prophets weren't persecuted? los Their religiosos. fathers. Y mataron los que anunciaron de antemano la venida de nuestro And Señor they killed Jesús. those who announced the coming of Jesus, De quien vosotros ahora habéis sido entregados y ¿qué dice? matadores. Matadores. Dice 53. Vosotros que recibisteis la ley Those of you who have received por the disposición law de ángeles through angels, y no and you didn't keep it, la guardaste. Se te olvidó la ley. Se te olvidó you la forgot the palabra law, de Dios. the word of God. 54 dice, 54 oyendo esas says, cosas, having heard these things, ¿quién la oyó? who heard them? Los fariseos, The los Pharisees, religiosos. the religious people. Se enfurecieron sus corazones, Their hearts were como angered, hoy se enfurecieron Just- con ese muchachito. like the hearts murió. of those people Y crujieron against the dientes man who just was killed, contra él. and they were upset. Pero Esteban, dice la palabra, lleno del poder del Espíritu But Santo, Esteban, full of the Holy Spirit, puesto los ojos en el cielo, had put his eyes on the heavens, puesto los ojos en el had cielo, put his eyes in heaven. vio, He saw, vio, he saw, no que lo estaban apiedrando, Not that he no was que estaba being recibiendo los golpes en killed, todas partes, not that he él was vio, being hurt. él vio he saw las puertas the abiertas de los cielos, open él doors vio la of gloria heaven, the del glory Señor of en God persona. in person. Porque cuando tú te dedicas a Because Cristo, when you dedicate vas a yourself to ver la Christ, gloria you de will see Dios. the glory of God. Maravilloso es el Señor. God is good. ¿Y sabe qué hicieron? Y echándolo fuera de la ciudad, And having le apedraron. cast them out of the Y los city, testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. the witnesses had put their ¿Sabes quién es clothing Saulo? at the feet. Le cayeron las ropas de Esteban, el mártir de ese momento, primer mártir. So Esteban was the Cuando first le martyr. caen las ropas del They sacrificio, bring the witnesses brought their algo clothes, poderoso espiritualmente ya estaba and they sucediendo en ese laid them fariseo, in front of Saul. que era Saulo de Tarso. Saul of Algo Tarsus. maravilloso estaba sucediendo, Something was happening in que a Saul. las mismas ropas cuando same cayeron a clothes, sus pies, When they put it on ya his Dios feet, estaba diciendo God was algo saying diferente. something Ya Dios different. estaba diciendo, He was hay saying, alguien que voy a there's levantar. someone that I'm going to raise up. Hay alguien nuevo que voy a someone who I'm going levantar, to raise no up, para los judíos, not for the sino Jews, para todo aquel but que no for es judío, everyone como tú y yo, que Who somos wants to hear the word of God ahora like you una and nueva I. iglesia. Pablo se levantó. Y aunque no entendía bien lo que estaba And even though he pasando, might not have understood Saul at tuvo the que venir time, una confirmación del Señor a confirmation had de to come dejarlo ciego to make him blind para que pudiera ver. so that he could Qué see the interesante, truth. ¿ah? How Ciego para interesting. que pudiera ver. The Lord made him blind so ¿Por he could qué see. ciego? Why Porque blind? muchas veces entramos a los lugares Because sometimes we ciegos. enter places blind, ciegos de la palabra de Dios, blind of the word of God, contaminados nuestras mentes contaminated por in our Satanás. minds by Satan. Pero déjame decirte, no But has let me perdido tell la you, batalla. You haven't has lost the perdido battle la yet. guerra, no, señor. You haven't lost the war yet.
Así como a Pablo le cayeron esos, Just like that, esas ropas in de the way Esteban, that they put the clothes in hacia front of tu Saul hijo, of Tarsus, hacia tu that is hija, how your hacia son, aquel your que daughter, no está and convertido hoy those who día, haven't come to les va a Christ, caer the y van a clothing quedar will be ciegos raised porque before la them, palabra so that they y can la be luz chosen, que vino al mundo está so that they can be ejerciendo un poder chosen to share the maravilloso, gospel. poderoso, grande. Créelo, Believe créelo. it. Sigue orando, sigue creyendo, Keep praying, porque vas a ver la gloria de los because you will cielos. see the glory of God. Para terminar el versículo 9, Verse 9. nos quedamos en el 9. We stayed at verse 9, Matthew 24:9. Dios tiene The Lord has un tiempo de tribulación. a time of tribulation. El Señor Jesús dice, entonces les entregaron a tribulación y los mataron. And it says, and they Que gave serán him to hasta tribulation, aborrecidos, and dice la palabra. he was killed. Pero Or they- lo más importante, que hay una buena noticia. The best thing is that there are good news. Una buena noticia del reino. Good news from the heavens. Que el reino de los cielos ha llegado. The kingdom of Que God el has reino de los come. cielos llegó. It has Y come. que ahora que no los conoces tú, And even if you o que might no not lo has know it now, conocido, or if o you que might si not tu have hijo o known tu it hija yet, no lo ha conocido, or if your hoy es el children haven't momento de known it hacer yet, cambios. today is Ponte the en pie en moment esta to mañana. make changes. Hoy es el momento de hacer cambios trascendentales en tu Make vida. changes, Porque Él ha llegado a tu vida hoy. because he has come now. Hoy te ha hablado. And he has spoken today. Y aunque te quieran despreciar, And even if they want porque to no estás reject en la you, rosca de Satanás, because you are not in créeme the, que la rosca de Cristo Know es that más you grande are que accepted todo by en el nombre God. de Jesús. Gloria a Amen. Dios. Señor, te doy gracias hoy, Padre, Lord, we give you thanks today, porque tú has hablado hoy, Señor. because you have spoken today, Porque tú, Señor, because you, Lord, tienes a cada uno de nosotros have each of us, un tiempo maravilloso. have a time for each of us. Hoy, amado Padre Celestial, And yo Lord, te pido por la juventud de we la pray iglesia. for every young person in Life Yo te Church. pido por la juventud del mundo, We Señor, pray for the young people in para que near la us, palabra Lord, penetre, so that your word can reach para que them, la palabra haya mella en sus vidas. so that your word can grow Y in así them. como has levantado And mujeres just y hombres as you de have Dios, raised men and women que aunque pudieron ser expuestos, that may have been exposed, ahora, now entendiendo they have understood la palabra de los your cielos, word, puedan hacer and they can y follow, marcar and they can la mark the diferencia difference, y traer and bring niños y niñas a los pies de boys Cristo. and girls in the next Cada generation to persona your que feet, traigas Lord. es una corona en los cielos que tengas. Gracias, Señor. Thank Vamos you, a Lord. adorar al Padre ahora. Porque en la adoración hay bendición. Vamos. Levanta tus manos ahí donde estás. En señal de reverencia a nuestro Dios. Porque cuando tú levantas las manos te rindes, ¿verdad? Ríndete. Levanta las manos ahora. Y escucha la palabra y cántala si la sabes leer. Dios ha sido bueno, hija. Dios ha sido bueno, hijo. Y estás aquí porque Dios quiere que estés. Porque Él ha sido bueno contigo. Porque quiere darte una nueva oportunidad. No escuches lo que no es de Él. Sí, Señor. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Señor, paséate por este lugar y quieta las mentes ahora. Toca esa mente, Señor. Yo cantaré Ahora, Padre. de la bondad de Dios. Seguimos creyendo en ti, papito. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Yo cantaré
Señor, que tu bondad ejerza poder en esta juventud, Señor, en los universitarios, en los que están en high school, en los que están en la secundaria, Señor, middle school, en nuestra niñez. Protégelo con ángeles celestiales a cada uno de ellos. Protege sus mentes, Padre. Protege nuestras mentes, Señor, para que nos, Padre amado, seamos engañados por cualquier viento de doctrina que hoy día se levantan en contra del conocimiento de Dios. Gracias, Señor Jesús. Hemos orado sabiendo, entendiendo y creyendo que Dios está aquí y está contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.